Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a hablar de un verdadero misterio, de las calaveras de cristal o de cuarzo, ya que han sido unos objetos muy misteriosos que hemos podido ver en muchos documentales o incluso en algunos museos a lo largo del mundo. Pero os debo decir de que en este programa os voy a hablar de una parte muy importante de estas calaveras. Y esa parte es que el 80-90% son totalmente un fraude comprobable científicamente. Pero luego hay otras calaveras que no pueden ser explicadas y la ciencia avala de que su antigüedad es totalmente imposible. En este programa vamos a hablar de las características de estas calaveras, el fraude que hay en las calaveras, los supuestos poderes místicos que los tienen estas calaveras y sobre todo de las calaveras que se han encontrado y de forma específica vamos a hablar de unas cuantas. En primer lugar hay que analizar estos extraños oparts. Suelen ser de cuarzo, talladas desde dentro hacia afuera, es decir, se han creado desde la cuenca de los ojos por dentro hacia afuera, algo que es más imposible de realizar. Las herramientas que se han empleado para la construcción de las calaveras de cristal o de cuarzo reales se han dicho que deberían ser más duras que el diamante, algo que en la antigüedad sabemos que era imposible teóricamente. Y luego también una de sus características es que las que no son reales son del siglo XIX, un fraude, una falsificación. Pero cuando entramos en el fraude de las calaveras de cristal, también llamadas calaveras del destino, por una leyenda de que si juntas 13, que luego vamos a hablar, puede pasar algo, cuando hablamos del fraude nos remontamos a que hay gente que ha querido replicarlas para sacar dinero de las viejas leyendas precolombinas de la existencia real de estas calaveras. Es decir, alguien ha escuchado la leyenda de que se han encontrado artefactos imposibles en forma de calavera y al haberlo escuchado ha sacado financiación para crear estas calaveras, darlas por reales y forrarse a su costa, sobre todo por los poderes paranormales que supuestamente tienen estas calaveras. Yo os digo una cosa, si de verdad existen las calaveras de cristal y hacen todos los efectos que dicen, no van a estar expuestas en un museo, eso que no nos quepa la menor duda, estarán bajo llave en las altas cámaras secretas de los gobiernos, ya que una de sus principales características sería poder mover objetos con antigravedad. Pero esto es una especulación sin ningún tipo de fundamento. Yo os cuento lo que se dice sobre estas calaveras. Mi opinión es un poco más distante. Me gustaría tener una de estas, las reales, para poder analizarla. Pero continuando con este asunto, os voy a hablar de todas las características paranormales, entre comillas, que se han dicho sobre estas calaveras. En primer lugar, la más básica es la premonición, visión remota. En esa calavera se puede ver en el interior de la calavera, al ser de cristal o cuarzo, y se dice que se reproducen imágenes de tiempos antiguos y visiones remotas de otros lugares. Algo similar a la creación de hologramas dentro de esta calavera. Otra de sus propiedades se dice que puede curar enfermedades. Quien tenga esa calavera, la real, puede curar hasta el cáncer. Pero por lo contrario, también se dice justamente la otra versión, que puede provocar destrucción, daños, enfermedades. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Puede curar y puede destruir? ¿Puede hacer las dos cosas? ¿Enfermar y curar? La verdad es que yo veo una desinformación que se le ha añadido a la leyenda real y ahora no sabemos si esto es verdad o es mentira. No sabemos si estas son las propiedades. El caso, como bien digo, yo os informo de lo que se cuenta.
Otra cosa que también se comenta mucho, y esto me parece curioso con la psicosis del 21 de diciembre de 2012, es que existen 13 calaveras reales que fueron otorgadas por los dioses que vinieron de las estrellas mucho antes que Egipto, iríamos a épocas de Hiperbórea, Atlántida y demás, y que cuando se unieran estas 13 abrirían el cielo y provocarían un cambio mundial en el planeta. He escuchado por ahí teorías que dicen que el 21 de diciembre de 2012 no pasó nada porque ciertos activistas en una reunión secreta reunieron estas 13 calaveras de cristal. Pero bueno, yo creo que esto es falso. Yo creo que algo hay de verdad sobre la leyenda de la reunión de las 13 calaveras, pero creo que es imposible reunirlas porque algunas están desaparecidas, otras no se han encontrado y otras, como yo creo, están bajo llave por los gobiernos, como estos objetos y 100.000 OPARTs más que se han encontrado, porque hay muchos objetos fuera del tiempo. Eso es una realidad que la ciencia no sabe explicar. Pero vamos a continuar porque hay dos científicos que la verdad dicen unas cosas asombrosas sobre estas calaveras. Hubo uno, Richard C. Hoagland, que fue ex trabajador de la propia NASA y un prestigioso astrónomo a nivel mundial. Este hombre analizó una de estas calaveras imposibles, una de las reales, o supuestamente reales, que luego desapareció, y dice que existe una conexión entre Marte, las calaveras de cuarzo y la Tierra. Sobre todo apunta a la región de Cidonia. Es como si los dioses de las estrellas estuvieron en Marte con el ser humano y luego el ser humano fue destinado al planeta y se le otorgó las calaveras. Esto es lo que dice Richard C. Hoagland. Y la verdad es que tiene otras teorías bastante interesantes que incluso se le podría dedicar un videoprograma de investigación a este hombre. Y repito, una persona que trabajó en la NASA, es un prestigioso astrónomo diciendo esto, la verdad es que por lo menos la duda hay que otorgársela. Luego tenemos a otra persona, David Hatcher Childress, otro científico que asegura que existe una conexión con este OPART, con esta calavera, y la Atlántida, una civilización atlante de la antigüedad. Incluso encontraba registros sobre aparatos capaces de levantar la piedra, quitarle el peso y hacer construcciones. Antigravedad, como las pirámides, como Pumapunku, que de hecho en Pumapunku se dice la misma leyenda que la que dice este científico David Hatcher Childress. La verdad es que las construcciones que tenemos son imposibles. Y la ayuda externa de extraterrestres con aparatos de antigravedad, bueno, también sería posible en la antigüedad. Pero claro, tú a una persona de la antigüedad no le puedes otorgar una máquina llena de botones, engranajes, cables. No le puedes dar eso porque no lo entendería. Pero si le das una calavera de cristal y le dices, aquí está el dios capaz de mover montañas, pero dentro de esa calavera hay un mecanismo capaz de hacer la antigravedad, entonces el hombre antiguo se cree y sabe usar esa calavera, se cree la leyenda, bueno, la historia que le cuenta ese ser de las estrellas. Por eso no tiene engranajes ni botones. Pero bueno, vamos a continuar con una parte interesante del vídeo, que es analizar específicamente las calaveras que están en los museos y que se han encontrado. Veréis, una de las más famosas y también más importantes es el cráneo de Mitchell Hedges, una señorita que nos muestra una calavera de cuarzo de 2 piezas, cráneo y mandíbula separados. Esta señorita, que su nombre de pila es Ana, dice que encontró esta calavera, este cráneo, en una excavación de un templo llamado Lubantun, en Belice, en 1924. Hay que decir que no se han encontrado, o por lo menos yo y otras personas, no se han encontrado datos sobre ese descubrimiento en esa excavación. Sí que existe la excavación, pero parece que
encontró la calavera y se la guardó, la señorita Anna Mitchell. Pero bueno, la calavera sí que existe, se le otorgó a un restaurador, un hombre llamado Frank Dorland, y le hizo 2 pruebas. La primera determinó que no había marcas de ningún tipo de objeto metálico capaz de pulir y crear ese objeto. También determinó de que esas 2 piezas venían de un enorme bloque de cuarzo, habían salido de ese bloque, y sobre todo insistían que no había marcas de tallado. Pero una segunda revisión sí que encontró ciertas marcas de tallado, concretamente de una herramienta más dura que el diamante y también la erosión de la arena por más de 300 años. Con estos datos pudo determinar de que la calavera podría tener más de 12.000 años, siendo una de las características de los cráneos de cristal reales, una antigüedad muy grande. Aparte de Frank Dorland, se le hicieron otras pruebas por otras instituciones, pero hubo un análisis que la verdad rompió todo lo dicho sobre el cráneo. Veréis, Anna Mitchell Hedges no permitió más análisis después de haber certificado de que esto era real. Pero cuando murió esta señorita, con el tiempo, fue donado a un hombre, un interesado sobre este tema de las calaveras, que se llamaba Bill Hammond. El señor Bill se ofreció a realizarle más y más pruebas y hubo una prueba que se basaba en el MEB, microscopio electrónico de barrido, y esta determinó que la calavera era totalmente un fraude. Había sido tallada por herramientas de rotación con un diamante y se había hecho en los años 30, siendo un tremendo fraude. Pero esta es una investigación contraria a muchas otras que se hicieron. La verdad es que no sé qué pensar, fiarme de unas o fiarme de otras. Pero bueno, actualmente se expone en un museo. Luego tenemos el cráneo del British Museum, un lugar donde yo estuve. No vi la calavera porque el lugar es súper grande, ese museo es para estar días mirándolo. Y bueno, es una donación que se hizo en 1881, pero se expuso en 1897. Esta calavera se parece mucho a la calavera de Anna Mitchell, pero es de una sola pieza. La mandíbula está unida al cráneo. En el museo básicamente se expone como un artilugio falso y tiene una inscripción que dice: este artefacto no es precolombino. Bueno, no he encontrado pruebas sobre su análisis, no sé en qué se basan para decir esto, pero el caso es que se expone en el British Museum. Luego tenemos otro cráneo de cristal muy importante, el cráneo de París, y este tiene una característica que la verdad da mucho que pensar. Es una cabeza muy grande, podríamos decir que pertenece a un gigante, una persona de 4 metros, 3 metros y medio. La verdad es que sus dimensiones son de una persona mucho más grande que un ser humano. Se le hicieron muchas pruebas científicas en Francia, concretamente en el año 2007 durante 3 meses. Y se detectó huellas de tecnología. Fijaos qué curioso con el análisis científico. Los científicos encuentran una calavera que tiene unos 15.000 años y determinan que ha sido construida con tecnología hace 15.000 años. Por lo tanto, es un fraude, porque no existía tecnología hace 15.000 años. Esa es la premisa de los científicos. Decir, como en la antigüedad no había tecnología, pues es un fraude, aunque la datación sea correcta. No sé si me estáis entendiendo. Ellos saben que no existen extraterrestres, que no existió ninguna manipulación, porque ellos son científicos oficiales. Por lo tanto, si no hay tecnología, pues bueno, es imposible. Y ese es un error muy grande, caer en el dogma de que, bueno, de lo que os estoy comentando. No sé si me habéis entendido porque creo que ese punto es muy interesante para mencionar. De todas formas, el acelerador de partículas y también el microscopio electrónico de barrido le hicieron varias pruebas y encontraron
microgotas de agua en el interior del cuarzo que formaba la calavera. Es decir, se había producido un proceso extraño para su fabricación de hidratación del cuarzo, algo muy raro a la hora de construir estas cosas. Es como si hubieran reblandecido el cuarzo y lo hubieran solidificado. Pero bueno, al final se dató de que esos 15.000 años nada, era del siglo XVIII y se dio como un fraude. A mí me interesaría saber qué factores hacen que primero identifiquen que una calavera es de 15.000 años y luego, no, nos hemos equivocado, es del siglo XVIII. Me parece algo extraño, no sé, hay una franja de tiempo muy grande para poder explicar. Pero bueno, vamos a pasar a la última calavera, y esta es todo un misterio, no se sabe nada de ella, solo se sabe que se expone en el Museo Smithsonian y fue donada por una persona misteriosa en el año 92, con el apartado de que este artefacto era precolombino, pertenecía a viejas civilizaciones y no había ningún dato más. Se expone obviamente como falso, pero sin ningún informe científico. Y bueno, llegados a este punto, os he comentado el misterio de las calaveras de cristal. Hacía tiempo que quería hablaros de este misterio y en resumen, conclusión, yo me quedo con lo siguiente. Las calaveras son reales. Sus propiedades paranormales no son del todo reales, pero sí que tienen algo mágico, tienen algo que ha alimentado y ha creado la leyenda. Esa leyenda se basa en algo real, de unos OPARTs, objetos fuera del tiempo, que no pueden ser explicados por la ciencia. El 90% son un fraude, pero existen científicos que desentrañan sus misterios y también una cierta censura o cambio de opinión científica cuando descubren más sobre estos objetos. Lo dicho, creo que las reales están bajo llave y me interesa también bastante las versiones de Richard C. Hodland y de David Hatcher sobre que son aparatos de la Atlántida o de Marte. Me interesa para investigarlo en futuras ocasiones. Y nada, como siempre digo, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Vídeos recomendados, os voy a traer el siguiente libro: Los grandes misterios de la historia. Un libro que, bueno, es bastante curioso porque nos habla de por lo menos 30 misterios bastante interesantes sobre la antigüedad, básicamente. Nos habla desde Stonehenge, El Dorado, la Atlántida, nos habla de todos los misterios que solemos tratar, incluso del misterio de los Anasazi, del cual hablaremos en Gran Misterio porque me parece muy interesante. También nos habla del Triángulo de las Bermudas, del nazismo, de Egipto o incluso de conspiraciones como el asesinato de Kennedy. Es un libro de misterio, básicamente, con mucha información, aunque hay algo de sensacionalismo, pero bueno, eso se puede obviar. La lectura siempre va a ser buena y más sobre estos temas. Es un libro que vale muy poco de dinero, es económico, unos 9 euros, y bueno, se ha convertido en un bestseller porque mucha gente ha visto aquí que bueno, está bien el libro. Para pasar el rato e investigar un poco es bueno, pero ojo, no os quedéis solo con el libro, hay que investigar después y saber si lo que se dice es verdad o es mentira. Y nada, con esto os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Porque al parecer existe un misterio en Bolivia que podría pertenecer a las pruebas de que en la antigüedad fuimos visitados por extraterrestres.